En este capítulo vamos a hablar de los aspectos técnicos más importantes a la hora de decidir cuándo es un buen momento para comprar o para vender un activo en el cual nos interese invertir. Así que quédate acá. Para la parte de análisis técnicos vamos a estar utilizando TradingView, que es una plataforma en la cual vamos a poder ver todo el tema de los gráficos. Les voy a dejar un enlace en la descripción para que puedan registrarse y acceder de forma gratuita. La misma les va a permitir hacer un análisis de todas las empresas o activos en los que quieran llegar a invertir. En primer lugar, vamos a hablar del tema de qué es el análisis técnico, que básicamente consiste en el análisis de las variaciones del precio de un activo a lo largo del tiempo. Típicamente se visualizan a través de estos famosos gráficos que todos alguna vez habremos visto. Lo que te muestran estos gráficos son básicamente la variación del precio representada en el eje Y versus lo que se representa en el eje X, que es la temporalidad o el tiempo. Es decir, estamos viendo la variación del precio a lo largo del tiempo. Esto último de la escala temporal es muy importante, ya que depende de la escala temporal en la cual estemos analizando el gráfico, vamos a estar visualizando variaciones del precio en escala de minutos, de horas, de días o quizás incluso de años. Si tomáramos como ejemplo la escala temporal diaria o por día, cada vela que se muestra en este gráfico representará un día de cotización en el mercado para este activo. Si por otro lado utilizáramos la escala de 15 minutos, cada vela representaría esa cantidad de tiempo en el gráfico, y así sucesivamente con cada una de las escalas que nosotros tengamos disponibles en la plataforma que utilicemos. Generalmente lo que más se utiliza para lo que son las inversiones a mediano y a largo plazo son las escalas temporales diarias, es decir, donde cada vela representa un día. Ahora, para empezar con el tema de análisis técnico, hay tres cosas muy básicas que hay que entender para poder empezar a hacer este tipo de análisis. Y una cuarta que te va a servir como complemento adicional y que te la voy a contar si te quedas hasta el final de este capítulo. Las tres cosas de las que te estoy hablando principalmente son: número 1, de los máximos históricos; número 2, de los soportes y las resistencias; y número 3, de reconocer tendencias. En primer lugar, cuando hablamos de máximos históricos, a lo que me refiero, como pueden ver en el gráfico, es al precio máximo que un activo determinado llegó a lo largo de su historia en el mercado. Pero te preguntarás por qué es importante conocer los máximos históricos. En primer lugar, porque esto nos brinda información sobre el comportamiento histórico del precio de un determinado activo. Y esto nos permite detectar patrones o tendencias que el precio ha seguido a lo largo de su historia. En segundo lugar, pero no por eso menos importante, también nos va a permitir idear nuestras estrategias de entrada y salida a un determinado activo. ¿A qué me refiero con esto? El ejemplo más claro es el de evitar entrar o empezar a comprar un activo cuando el precio está cerca de la zona de los máximos históricos, ya que las probabilidades están en nuestra contra. Podemos verlo en este gráfico que muestro en pantalla. Como podemos ver, cada vez que el precio se acerca al área de los máximos históricos, podemos ver cómo hay un rebote hacia abajo. Es decir, cuando el precio se acerca hacia la zona de máximos históricos, lo que suele haber son correcciones. Estos comportamientos son típicos y siguen la psicología de masa del mercado. Siempre hay que tener en mente que lo más importante es comprar cuando los precios están bajos y vender o liquidar las posiciones cuando los precios están altos. Jamás hay que hacer lo contrario. Por eso es vital invertir únicamente dinero que te puedas permitir arriesgar o perder, y evitar a toda costa vincularte emocionalmente con tus inversiones. Entonces, recordá, comprar barato y vender caro. Esa es la clave. Tener en cuenta los precios máximos son buenas herramientas para saber si técnicamente algo está barato o caro en relación con su historia. Obviamente también hay que tener un poco de contexto de cómo van las cosas con esa empresa al momento que lo estamos viendo. Lo segundo y lo más importante en el tema de análisis técnico son los soportes y las resistencias. Los soportes son zonas del precio de un activo donde el precio se va a sostener o apoyar. Es decir, que va a haber muchas dificultades para el precio de un activo de que caiga por debajo de ese nivel. Esto tiene que ver con comportamientos o patrones que el mercado sigue. Por otro lado, las resistencias son básicamente lo contrario. Una zona del precio de un activo donde se espera que la cotización encuentre dificultades para seguir subiendo por encima de ese nivel. Es decir, un techo. Los máximos siempre actúan como resistencias, por eso es que anteriormente mencionaba que no es conveniente invertir en zona de máximos históricos.
Vamos a suponer que el precio de un activo está por debajo de un máximo anterior, que no necesariamente tiene que ser el máximo histórico. En ese caso, el nivel de precio del máximo anterior va a estar actuando como una resistencia del precio, es decir, que va a ser difícil que el precio supere ese techo imaginario. Ahora, si el precio por las fluctuaciones del mercado llegara a superar la barrera de ese máximo anterior, ese techo imaginario va a pasar a convertirse en un soporte, es decir, el precio a partir del momento que se supera ese máximo ahora va a actuar como piso sobre el cual el precio podrá apoyarse para seguir subiendo. Así es como un máximo puede pasar de ser una resistencia a convertirse en un soporte una vez que se supera la barrera del precio. Si te gustaría que hiciera más videos explicando en mayor detalle estos conceptos con ejemplos prácticos, déjamelo en los comentarios. El tercer concepto del que hablaremos es el de tendencias. Básicamente, una tendencia es poder visualizar hacia dónde se está moviendo el precio de un activo. Y hay dos tipos de tendencias. Las tendencias alcistas, es decir, cuando el precio tiende a moverse hacia arriba, o las tendencias bajistas, es decir, cuando el precio tiende a moverse hacia la baja. Podemos verlo fácilmente en el gráfico que tenemos en pantalla. En este segmento de aquí se visualiza claramente que el precio está teniendo una tendencia alcista. Pero, ¿cómo podemos identificar cuándo comienza una tendencia alcista? Desde el punto de vista técnico, una tendencia alcista en el mercado se detecta a través de poder visualizar máximos ascendentes, es decir, cada vez más altos, y mínimos o correcciones también cada vez más altos para los precios. Por otro lado, en esta otra parte del gráfico podemos detectar una tendencia bajista. Esto es fácilmente identificable por su patrón de picos y caídas cada vez más bajos, es decir, descendentes en el precio, contrario a lo que vimos en las tendencias alcistas. Lo clave aquí sería poder identificar momentos donde estamos saliendo de una tendencia bajista para poder iniciar a comprar el activo y poder recorrer la mayor parte del tiempo donde tengamos una tendencia alcista, para que cada vez que veamos que ésta empieza a debilitarse, liquidar o vender nuestras posiciones a modo de tangibilizar grandes beneficios con los movimientos del mercado. Quiero mencionar nuevamente que estos tres conceptos que explicamos aquí pueden evaluarse y aplicarse sin problemas en las distintas temporalidades que ofrece el análisis técnico. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora están todos realizados con una temporalidad diaria. Antes de terminar, y tal como les prometí, les voy a comentar sobre esta cuarta variable que les va a permitir ser un poco más sofisticados en el tema de los análisis técnicos. Me estoy refiriendo a los famosos indicadores técnicos, los cuales son herramientas que nos van a permitir hacer un análisis un poco más exhaustivo de los gráficos. Algunos de los más ampliamente utilizados son las medias móviles o las EMA, las extensiones y los retrocesos de Fibonacci, el Elliott Wave Oscillator, entre otros. Les voy a dejar un enlace acá arriba para que puedan ir a ver detalladamente cada uno de estos distintos indicadores para aprender cómo se utilizan. Hasta aquí llegamos con el tercer capítulo del curso. Si hasta el momento te viene gustando, no te olvides de suscribirte y de dejarme un like o de recomendarle el mismo a familiares o amigos que creas que puedan serle de interés. Recordemos que mientras más gente empiece a invertir, más dinero se inyectará en el mercado y por lo cual este aumento de demanda hará que suba el precio de los activos donde estemos invertidos. Así que ayudemos entre todos a seguir potenciando el ecosistema inversor.